Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan a este curso corto. Ahora mismo todos están silenciados y tienen las cámaras apagadas. Aquí estamos transmitiendo desde León, Guanajuato, desde las instalaciones de Noria Latinoamérica. Aquí el monito que está en la parte de atrás es Gerardo Trujillo, aquí tratando ahí de meterme en el cuadro para saludarlos y agradecerle a Carlos Pernet la participación en este evento. Es muy importante para nosotros el trabajo voluntario y bueno, Carlos, aprovechando que está por acá en México, en León, impartiendo por aquí una serie de cursos para empresas mineras del país. Bueno, coincide con la oportunidad de desarrollar este curso aquí y lo invitamos a hacerlo directamente desde nuestra sala de entrenamiento. Entonces, bueno, pues bienvenido Carlos, bienvenidos ustedes a este, es el el noveno curso corto. Tenemos en la página de YouTube la posibilidad de que ustedes puedan ver los 8 anteriores y les comento, tenemos alrededor de 3,000 visitas ya en este momento, hay cerca de 200 personas registradas en el canal, así es que bueno, ayúdenos por favor a divulgar, a compartir. Este es un esfuerzo de Cofiman y de la Asociación Mexicana de Gestión de Activos de llevar a ustedes competencias técnicas, de llevar a ustedes la parte del desarrollo profesional en todos los niveles. Aprovechemos entonces por aquí la presencia de Carlos. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Gerardo. Aquí vamos a ir a hablar de un tema que es bien curioso, está chistoso en cierto punto, porque se supone que cuando se va a aplicar análisis causa-raíz, estamos todos de acuerdo en que vamos a tratar de solucionar, de prevenir un problema, pero es muy curioso que cuando se empieza a hacer la investigación, no hay quórum en cuál es el problema. Y si no estamos de acuerdo en cuál es el problema, mucho más difícil va a ser prevenirlo, atacarlo. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué hay tanto problema en definir el problema. Mi nombre es Carlos Pernet, para quienes no me conocen, soy el director para Latinoamérica de la compañía Think Reliability. Ustedes deben estar viendo en estos momentos el nombre de la compañía en la parte inferior derecha. Es una compañía especializada en análisis causa-raíz. Desarrollamos una metodología propia, bien interesante, ya la verán en el transcurso de la presentación, para analizar los problemas. Es bien simple, bien sencilla, pero a la vez bien poderosa. Espero que la disfruten. Vamos a ver un caso, una adaptación de un caso real, y vamos a ver de manera totalmente práctica los conceptos que queremos transmitirles. Entramos en materia, entonces, vamos a concentrarnos en la presentación. ¿Por qué tanto problema en definir el problema? Vamos a utilizar un ejemplo, como mencioné, de la vida real, una adaptación de un evento de la vida real, donde ocurrió en algún... Para ilustrarlo gráficamente, vamos a tener, aquí tenemos un proceso donde hay un camión con soda o sosa cáustica, dependiendo del país que nos estén visitando. Y sí va a ser el trasvase, la transferencia de soda o sosa cáustica del camión hacia el tanque de soda cáustica, y ocurrió lo que no se quería. Hubo una fuga de la soda y encontraron que había sido ocurrió un daño en una válvula. La cuestión no termina ahí, sino que se convirtió en un derrame no contenido de soda cáustica, y para empeorar la situación, parte de ese producto cayó sobre el empleado que estaba haciendo la transferencia de la soda hacia el tanque. Y como consecuencia de esto, para atender tanto la emergencia del empleado quemado como la corrección de la fuga, hubo que detener el proceso durante 12 horas. Si ustedes hubieran estado atendiendo este caso y les dicen, vayan a hacer la investigación,
¿qué habrían respondido a la pregunta? ¿Qué o cuál es el problema? ¿Hubo una fuga de soda? ¿Se dañó la válvula? ¿Hubo un derrame no contenido? ¿Hubo un empleado quemado? ¿El proceso se detuvo? ¿Hubo que reparar la válvula? ¿Qué creen ustedes que habrían respondido a esa pregunta aparentemente sencilla de qué o cuál es el problema? Porque se supone que van a prevenir el problema, entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y cuál es el problema? Nosotros hicimos hace un tiempo una encuesta a través de un grupo de WhatsApp donde hicimos esa pregunta. Y miren los resultados. En esa ocasión tuvimos 63 respuestas. De hecho, paramos el conteo, pero porque ya íbamos a ver los resultados y salió que el 36.5% decían que el problema fue el daño en la válvula. El 20% dijo el problema fue la fuga. Un 14% dijo el problema fue el derrame. Un 19% que el problema fue la quemadura del empleado y un porcentaje el más pequeño de todos, pero finalmente significativo, es decir, un poco, alrededor de 6 personas dijeron la detención del proceso. Entonces, si ustedes ven esas cifras y ustedes hicieran parte de este grupo de investigación, parece que no estamos de acuerdo. Y si vamos a atacar el problema, es preocupante ver que no estamos de acuerdo en cuál es el problema. Sin embargo, este resultado arroja que hay una mala, yo les cuento, también hay una buena noticia. La mala noticia es que al parecer no están de acuerdo, los números así lo ilustran. Sin embargo, les anticipo que hay una buena noticia y es que es bueno en ese punto no estar de acuerdo. No necesitan que al responder esta pregunta estén de acuerdo porque, como vamos a ver, un mismo problema tiene diferentes puntos de vista, pero esos puntos de vista no necesariamente son incorrectos, son distintos, pero no son incorrectos. Y de hecho, vamos a ver que son complementarios. No sé si alguno de ustedes conocen esta historia o esta fábula, esta ilustración sobre una ocasión en que a un grupo de ciegos los dejaron cerca de un elefante y cuando ellos se acercaron tocaban diferentes partes del elefante. Unos tocaron la oreja, otros subieron el lomo, la pierna, la trompa, la cola. Y en algún momento les preguntaron cómo era el elefante. Entonces, lógicamente, dependiendo de la parte que hubieran tocado, iban a dar respuestas distintas. Entonces, pareciera al inicio que la respuesta de uno va a ser incorrecta de acuerdo con lo que percibe el otro. Sin embargo, para quien ve la escena como un todo, sus respuestas no son incorrectas, son complementarias. Al unir sus diferentes puntos de vista, van a entender cómo es el elefante como un todo. Entonces, lo mismo pasa con los problemas. Cuando se pregunta qué es el problema, si ustedes tienen 5 personas, probablemente tengan 5 respuestas distintas sobre qué es el problema. Si tienen 10 personas, pueden ser 10 las respuestas distintas. Algunos podrían estar de acuerdo, otros no, pero van a tener diferentes respuestas. Podrían ponerse a pelear en tratar de encontrar una respuesta correcta si no entienden que en realidad sus respuestas son complementarias. Y vamos a ilustrarlo cómo las diferentes respuestas sobre cuál es el elefante ayudan a completar la escena de qué es un elefante o cuál es la forma real de un elefante. Entonces, vamos a ilustrarlo con lo de la fuga. Pensemos en que un primer grupo dijo que fue la fuga y esa fuga fue por el daño de la válvula. Ahí tenemos un 56-57% de las respuestas que dicen que fue la fuga por la válvula. Entonces, si empezamos a analizar ese problema, si escogemos la fuga como problema, eso luciría algo como esto. La fuga fue por el daño en la válvula. Y el daño en la válvula, digamos, esto es información complementaria, que pudo ser por una fractura en el empaque o corrosión en el empaque. Busquemos evidencia y digamos que no fue que se fracturó, sino que se corroyó. Entonces tendríamos que seguir buscando información, ok, ¿y por qué hubo corrosión en el empaque? Esto es información complementaria al daño
de la válvula. Es decir, si pensamos que la fuga es el problema, algo así luciría el análisis. Lógico, algo más detallado, pero solo por darles una idea, si la fuga es el problema y deciden empezar por ahí la investigación, va a encontrar algo como lo que se muestra en la diapositiva. Sin embargo, si nosotros ahora decimos que el problema o aquello que queremos evitar es el derrame, entonces ahora esto que habíamos encontrado sigue latente, digamos. Definitivamente hubo una fuga, pero esa fuga generó un derrame. Ahora, ¿por qué hubo un derrame no contenido? Porque no había elementos de contención. Si hubiera elementos de contención, hubieran tenido solo un derrame, pero como no hubo elementos de contención, tenemos un derrame no contenido. ¿Por qué no hubo elementos de contención? En este ejemplo, estamos solo ilustrándolo, vamos a decir que todavía no sabemos. Hay que entrar a averiguar por qué no se instalaron elementos de contención. Sin embargo, miren que ahora encontramos unas causas independientes del derrame no contenido. Es decir, hay cosas que en el proceso teníamos que mejorar y si hubiéramos pensado solo en que el problema era la fuga, habríamos encontrado solo las causas de la fuga y no habría salido a flote el hecho de que no existen elementos de contención. Nuestra visión, como en el caso de los elefantes, habríamos visto de pronto solo la cola del elefante y no habremos visto, por decirles algo, la pierna del elefante. Y en este caso no habremos tomado medidas para corregir una deficiencia que existe en nuestro proceso, que sería que no existen elementos de contención. Es algo que estaba mal y que había que corregir, pero si hubiéramos empezado por acá, no habría salido. Y la cosa se sigue poniendo interesante porque si ahora vemos el tema del empleado quemado, el diagrama sigue cambiando. El derrame, esto es lo que tenemos hasta ahora, incluyendo las causas tanto de las fugas en la válvula como de las causas del derrame. Si continuamos, vemos que el empleado quemado es consecuencia tanto del derrame como de que la soda cáustica le haya caído en la piel. Si hay un derrame y no le cae en la piel, él no se quema. Se necesitaba que estas dos causas se presentaran al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué la soda cáustica cae sobre la piel? Porque el empleado estaba en lo que dice en la línea de fuego, en la dirección de la fuga, y la ropa permitió el contacto de la soda con la piel. ¿Por qué la ropa permite el contacto de la soda con la piel y por qué el empleado está en la dirección de la fuga? Por motivos didácticos, digamos que todavía no lo sabemos, pero lo que ya se alcanza a ver es que ahora aparecieron otras deficiencias en la organización. ¿Por qué nuestros empleados están en la dirección de posibles fugas? ¿Cómo vamos a hacer para evitar que nuestros empleados estén en la línea de fuego de cualquier tipo de evento? En cualquier tipo de evento. Porque la ropa que usaba no lo protegía contra quemaduras, sabiendo que el producto que maneja es un producto peligroso. Entonces, esto no habría salido a flote si nos hubiéramos enfocado o en el derrame solamente o solamente. Entonces, así pareciera, ok, bueno, entonces debemos darle más importancia a la seguridad para que salga todo. Pero, si ustedes se acuerdan, una de las respuestas es que el problema era la detención. Y si ven, hasta aquí no hemos hablado nada de producción. Aquí a producción nadie le ha prestado atención, nadie se ha preocupado por los problemas de producción y en el diagrama no hemos mencionado nada de eso. Entonces, vayamos a detención del proceso y veamos cómo luciría el análisis si hubiéramos escogido como el problema que queremos evitar la detención del proceso. Aquí tenemos otra vez la fuga en la válvula, porque claramente la fuga en la válvula es un factor común en estos diagramas. Esa fuga hizo que tuviéramos que reparar la válvula. Como se dañó la válvula, hubo que repararla. Esa reparación, vamos a decir que no había el empaque en bodega y tocó ir a buscarlo, etc. Entonces, hizo que la reparación durara 12 horas. Si hubieran tenido el empaque, de pronto dura menos. Esa reparación dura 12 horas, pero como no tiene para
mantener el proceso funcionando, entonces tocó detener el proceso. Entonces ahora vean que todo esto son causas asociadas exclusivamente a la detención del proceso, al impacto que tuvimos en la producción. Pero si hubiéramos decidido empezar el análisis solo por la detención del proceso, si ya lo notaron, todo eso que vimos antes, el derrame y la quemadura del empleado, no lo habríamos visto. Es un punto ciego en el análisis porque escogimos otro punto de inicio en la investigación. Entonces, aquí surge la pregunta, ok, si los análisis, como vimos, salen distintos dependiendo de a quién le damos la palabra de que ese es el problema, piense por un momento, si los diagramas dependen del punto de vista de la respuesta, de la persona que responde sobre cuál es el problema, ¿qué creen ustedes que diría el director de la compañía, el CEO de su compañía? ¿Cuál sería el punto de vista de su compañía? Ya vimos que si le hacemos esa pregunta, ¿qué es el problema?, a diferentes personas dentro de una organización, van a tener diferentes respuestas. Algunos dirán que el empleado quemado, otros dirán que el derrame, otros que la detención del proceso, otros que el daño de la válvula. Sin embargo, si le preguntaran al CEO de la compañía, al director, al presidente, el dueño de la compañía, le va a decir, bueno, a mí me preocupa tanto el empleado quemado como el derrame no contenido, como la detención del proceso, como el daño de la válvula. A mí me interesa todo el negocio. Yo no quiero tener empleados quemados, ni derrames, ni detención del proceso, ni daño de válvulas, ni fuga, ni nada. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Pueden escoger uno, o simplemente, y es lo que hace la metodología desarrollada por Think Reliability, analiza todos los impactos. De hecho, para empezar la investigación, primero hay que identificar esos impactos. Y a partir de esos impactos vamos a encontrar las causas de cada uno de esos impactos, porque queremos que la compañía no sufra ninguno de esos impactos. El análisis solo con fines didácticos luciría más o menos de esta forma, donde a la izquierda los cuadros rojos hacen referencias a las metas que se impactaron. El primer cuadro rojo hace referencia al impacto de seguridad porque está relacionado con el empleado quemado. Por acá tenemos el medio ambiente, el personal, equipos, producción, que es donde aparece la detención del proceso. Miren que por aquí a la derecha, en algún punto, aparece la fuga de la válvula. Por acá tenemos los elementos de contención, todo lo que se sumó para que se diera al empleado quemado. Por acá, las causas asociadas al impacto a producción. Miren algo bien interesante de este diagrama al plasmarlo de esa forma. Estamos identificando todas las deficiencias que hay en la compañía, no solo las asociadas al equipo. Estamos viendo, por ejemplo, temas de diseño de la planta. ¿Por qué no instalamos elementos de contención? Si tenemos diferentes puntos de fuga, ¿por qué vamos a permitir que esas fugas, cuando ocurran, lógico, queremos evitar que ocurran, pero cuando ocurran, queden contenidas? Es más, no solo queden contenidas, sino que no vayan a afectar a los empleados. Ustedes trabajan en una planta química, en una petroquímica, o en cualquier tipo de industria, minera, energía, manejan fluidos que pueden ser peligrosos para sus empleados, por lo que hay que pensar en que en algún momento podrían fugarse y por lo tanto tenemos que pensar en cómo vamos a proteger a nuestros empleados, a nuestro personal, a nuestros contratistas, a cualquier persona, cómo la vamos a proteger en caso de que hubiera una fuga. Es decir, esto que está en los cuadros rojos, digamos, en la zona roja y en la zona amarilla, son deficiencias en el proceso que deben corregirlas. Y si las corrigen, van a proteger a sus empleados y van a proteger a sus procesos de cualquier tipo de fuga. No solo una fuga de soda cáustica y no solo una fuga en esa válvula, sino una fuga en juntas bridadas, en juntas planchadas, una fuga en tanques, en tuberías, donde ustedes vean que es posible tener una fuga, entonces podrían incorporar acciones para atacar esto y van a precisamente corregir, prevenir
que vuelvan a impactar las metas de la compañía. Si ustedes hacen algo, por ejemplo, para atacar la corrosión del empaque, definitivamente, al atacar esta causa, van a detener esta cadena de causas y efectos y van a hacer algo para prevenir el impacto de estas metas. Sin embargo, si ustedes hacen que los empleados no queden en la dirección de los posibles puntos de fuga, hacen que los empleados utilicen ropa que los proteja, en caso de cualquier fuga, de cualquier otra cosa, van a estar protegiendo a su personal de que salgan afectados. Ahora, desde el punto de vista del medio ambiente, si ponen elementos de contención, entonces ahora el producto, independientemente de cuál fuera, no va a llegar al suelo, no va a llegar a una fuente de agua, no va a llegar a un cultivo, etc. No van a impactar el medio ambiente porque tienen elementos de control. Y de hecho, van a proteger al personal con esos mismos elementos de control. Igual, desde el punto de vista de producción, si la demora o la reparación duró 12 horas, entre otras cosas, porque no tenían el empaque en bodega, entonces vamos a ver cómo estamos de empaques, tanto para esa válvula, como para la bomba, como para las tuberías, para las vulnerabilidades, etc. Es decir, si tenemos un problema en inventario, hay que corregirlo porque si, así como hizo falta este empaque, pueden hacer falta más cosas para cualquier otra falla de cualquier otro equipo. Si ustedes vieron que el impacto se dio porque esa reparación duró 12 horas y no hubo equipo relevante, puedes evaluar desde el punto de vista técnico-económico si vale la pena instalar una redundancia, en este caso una redundancia para la bomba, la tubería, para la válvula, incluso el tanque completo, etc. Al ustedes poner soluciones en cada una de estas, digamos, ramas, van a poder poner barreras para que estos impactos que ustedes ven aquí en rojo, o estas metas que son impactadas acá en rojo, no vuelvan a verse impactadas. En la medida en que ustedes ponen soluciones, no solo pensando en la fuga, van a disminuir el impacto, van a disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Son capas de protección que van a instalar en sus procesos para que la compañía no vuelva a sufrir estos impactos que están a la izquierda, e incluso otros impactos, porque si vestimos al empleado como es y lo quitamos de la dirección de la fuga, como les mencioné, no importa el producto, no vamos a tener empleados quemados ni sucios, ni siquiera con algún salpicado menor ni de agua. El objetivo de empezar con los impactos es precisamente sacar a flote todas las deficiencias que existan en los procesos para corregirlas y evitar precisamente o mitigar el riesgo de impactar estas metas de la compañía. Este caso, de hecho, está basado en un caso real, se adaptó para hacerlo de manera didáctica, pero el mensaje para ustedes es ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en cuál es el problema? Porque cada uno está dando su diferente punto de vista. Pero así como vimos con el elefante, cuando en su organización vean que hacen esta pregunta y tienen diferentes, simplemente piensen en que esas respuestas ayudan a entender el elefante como un todo. No necesariamente porque estén de acuerdo eso implica que está mal, sino que son diferentes puntos de vista, diferentes caras del mismo dado. Algunos están diciendo es 1, es 2, es 3, es 4, están viendo lados distintos del mismo dado. Este tema de la fuga, si quisieran verlo más en detalle, en la página está publicado y pueden, en esta dirección pueden ver más en detalle el desglose de este caso y descargar incluso. Yo voy a mostrarles por acá, pueden descargar si quisieran, van a esa dirección y aquí está la explicación, aquí están los resultados de la encuesta y pueden incluso al final descargar aquí en esta zona el resumen, digamos, donde se ve cómo al hacer el análisis con base en los impactos y no solo en la falla del equipo en sí, se obtiene, y de hecho en todos los impactos, no en uno solo, se obtiene un análisis mucho más completo que muestra todas las deficiencias
que había en la organización y que deben ser corregidas. Cualquiera diría, si yo evito la fuga, va a ser suficiente. Pero, en realidad, pregúntese esto. ¿Quiere dejar estas deficiencias así? ¿Se quiere enfocar solamente en corregir esto de acá? Si le preguntaran, como les mencionaba, el director de la compañía, les aseguro que él les va a decir, corrijamos todo. Esa es la sugerencia de parte nuestra sobre por qué deberían atacar el problema de esa forma. Si ustedes ya saben por qué hay tanto problema, ya saben cómo evitar enredarse con esta pregunta. Si tienen preguntas sobre este tema o preguntas relacionadas con el tema, pueden escribirnos al correo que mostramos en la pantalla, carlos.pernet@thinkreliability.com. Pueden dirigirse a la página si quieren más información. E incluso tenemos un grupo de WhatsApp específico del tema de análisis causa-raíz. Ahí está la dirección abreviada para que puedan unirse al grupo. Y los invitamos a participar, a hacernos llegar sus inquietudes, sus opiniones sobre la presentación y sus preguntas sobre este tema. Digamos, es todo lo que tendríamos por hoy. Les agradezco la participación. Si ustedes tienen preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta aquí en el chat. Don Carlos, si la solución es colocar ropa adecuada, ¿solo eliminaría el impacto seguridad? ¿Se recomienda valorar la solución que elimine la mayor cantidad de impactos? Buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Miren, si nosotros, teóricamente, si evitamos la corrosión del empaque, miren que esto es como un grupo de dominó, de piezas de dominó. Si tumbamos esta ficha, si quitamos esta ficha, ya el resto de fichas no se van a caer. Si atacamos la corrosión, teóricamente nosotros evitaríamos todo, por lo tanto algunos podrían decir, pues ataquemos la corrosión solamente. Sin embargo, como menciona la pregunta, si le ponemos solo ropa a la persona, al ponerle ropa a la persona no vamos a evitar el derrame, no vamos a evitar la detención del proceso, no evitamos nada de esto que está acá, solo vamos a evitar que el empleado se queme. Sin embargo, lo que se hace en la práctica es, oye, esto puede ocurrir con cualquier otra fuga, por lo tanto, vamos a poner esta capa de protección extra. Lo que nosotros precisamente enseñamos en nuestros cursos es cómo primero plantear las diferentes soluciones y entre ellas escoger las mejores. No necesariamente hay que implementarlas todas. Por ejemplo, puede que el negocio diga, desde el punto de vista técnico-económico, no es viable tener un tanque redundante, pero sí podemos mejorar el tema de nuestros empaques. Puede que el tema de contención no tenga presupuesto, o puede que lo pongan, pero ya es la compañía la que decide de esas soluciones que el mismo mapa les está mostrando, cuáles implementar. Pueden escoger una, pueden escoger varias o pueden escoger todas. Depende de los recursos que requiera la solución y del beneficio que va a tener para la compañía. La ventaja de este enfoque es que le permite ver dónde puede atacar el problema y ya en la etapa final del proceso se evaluaría cuáles de esas soluciones implementar y cuáles no. Buenísima la aportación por aquí de Carlos Pernet. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, por aquí estoy viendo. Por aquí veo que cómo recomiendan calcular las consecuencias de las fallas. Ejemplo, un impacto en medio ambiente y seguridad. Sí, aquí, por ejemplo, si alcanzan a ver, el impacto en medio ambiente tenemos derrame no contenido. Este está escrito de cuál es el impacto, pero lógico, aquí podríamos ponerle un número. Por ejemplo, derrame no contenido de tantos litros, derrame no contenido de tantas toneladas, de tantas libras. Depende de la unidad de medida del producto. Lo mismo con la producción. Miren que aquí en producción dice proceso detenido durante 12 horas. Somos bien específicos en el tiempo.
Los impactos normalmente van a ir justo después de la meta que estamos indicando en rojo y tienen que ser bien específicos. Preparación detención durante 12 horas, derrame de tantos kilos, etc. Siempre se recomienda que sean escritos de forma cuantitativa. Estamos por terminar el webinario. Si ustedes tienen más preguntas, nuevamente Carlos, pueden contactar a través de AMGA, de Noria, o incluso nos pueden contactar directamente. Como les muestro, aquí está el correo, carlos.pernet@vincroliability.com, o a través de la página. Estamos abiertos a las yo tengo una duda. Esta pregunta es bien curiosa y famosa. Hay una pregunta, Carlos, ¿sí? yo quería consultarte una cosa, pues de lo que estabas hablando en cuanto a la cuantificación de los, pues cuando hay una materialización de una parada, pues de pronto, no sé, de tu experiencia, en la parte más que todo ambiental. Esta es la que acaba de responder, de cómo calcular las consecuencias de las fallas. ¿O hay otro más? Está hablando el micrófono. ¿Escuchas la pregunta? No. Felipe, parece que no escucho por aquí la pregunta. ¿La quieres repetir? Sí. En cuanto a la cuantificación en la parte ambiental, pues, digamos, en la parte operativa, en la parte de producción, pues podemos calcular un costo horario falla y podemos determinar puntualmente las pérdidas de material o por las diferentes líneas. Pero en cuanto a la parte ambiental, digamos que sin llegar a extrapolar esas consecuencias, ¿qué sería digamos, una recomendación que tú nos pudieras hacer? Perdona, yo no sé por qué, pero no tenía audio yo. ¿Podrías repetir la pregunta? Tú nos hablabas, o sea, en cuanto a cuantificar el costo, pues horario falla o el costo por producción de las pérdidas, pues es fácilmente calculable, ¿sí? Correcto. Pero en cuanto a la parte ambiental, digamos que pues siempre puede variar, pero digamos que de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podría ser aspectos a tener en cuenta o cómo se podría de pronto calcular para poder cuando se materialicen esas fallas? Sí, en el medio ambiente normalmente se cuantifican en términos de fugas o derrames, entonces termina siendo cantidad de emisiones o cantidad de producto derramado. Hay algunos menos fáciles de cuantificar, pero normalmente tienden a ser suficientes en términos de derrames y de fugas las unidades de producto derramado. Y eso, bueno, puede tener una multa, eso también tiene un precio, una sanción va a tener un precio. Eso normalmente va a quedar registrado acá, a la parte derecha del impacto. De hecho, miren, empleado quemado no tiene la línea para el valor, porque normalmente no es políticamente correcto ponerle un valor a esa quemadura, pero normalmente el resto de impactos sí. Nos queda un minuto, así que les doy gracias por la participación. Cualquier inquietud a través de Noria, de AMGA, en el correo nos pueden contactar. Muchas gracias por la participación. Gracias. No se olviden de inscribirse a la página de YouTube, al canal de YouTube de Copyman.